Una buena estrategia de contenido es fundamental para el posicionamiento de las organizaciones. Debemos entender la importancia del contenido, pero sobre todo entender a nuestros usuarios. ¿Cómo hacerlo y lograr que otros comprendan la importancia que esto tiene? Del desafío de crear contenidos y experiencias únicas, accesibles y relevantes, hablaremos hoy en un nuevo capítulo de los martes son de UX. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de los martes son de UX. Continuamos en nuestro ciclo internacional y hoy día nos acompaña desde México nuestra querida Bárbara Romero. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, ¿qué tal? Pues yo feliz, ya tenía muchas ganas de platicar con ustedes y como les decía antes de entrar a la grabación, son gente que aprecio muchísimo y de los que también aprendo un montón, entonces pues yo estoy feliz, ya preparada con mi taza de café para charlar con ustedes. Qué bueno tenerte con nosotros, Bárbara. Presentarte para quienes no te conozcan, a quienes nos están viendo y escuchando. Has estado por más de 10 años colaborando con marcas nacionales e internacionales, nacionales en México, creando contenido, haciendo copywriting. En los últimos años ha ocupado puestos más relacionados con el content strategies y haciendo también el rol del UX Writer. Eres una ex Scotiabanker, cofundadora de la comunidad de UX Writer México. Lo más reciente que sabemos de ti es que has estado mentoreando a personas que se están ingresando al mundo del UX Writing y acabas de lanzar una masterclass de UX Writing sobre Mindset, enfocada en, primero la mente, después el texto. Sabemos también que te encanta ser una activista, has estado muy activa en cuanto a las comunidades, bueno, el hecho de formar la comunidad de UX Writer México, y es algo que de alguna manera te define. Cuéntanos un poco sobre eso, cómo esto de el activismo desde la UX y cuánto impacta la discusión en las distintas comunidades en las cuales participamos como UXers. Muy bien, pues yo creo que empieza desde uno mismo, es decir, hay momentos en donde digamos que todo está fluyendo perfecto en el UX y hay momentos donde tienes que decir, esto no está funcionando, esto se tiene que corregir. Digamos que es todo lo que cada quien hace dentro de sus equipos con relación a lo que dice, lo que calla, lo que revela, lo que corrige, es parte de la cultura. Y si te vas ya a lo macro, en el caso de la comunidad o de las comunidades, creo que tenemos un espíritu colaborativo porque cuando haces ese match con personas que comparten tanto tus formas de pensar, tus valores, la forma en la que te manejas dentro del proceso de diseño, pues se hace ese como match y de alguna manera resuena más esa voz como UXer dentro tanto del equipo como de las empresas. Y es lo que creo que ha pasado entre diferentes comunidades, ¿no? Que nos vamos conociendo y vamos compartiendo pensamientos, vamos compartiendo información, vamos diciendo a lo mejor, Bárbara, a lo mejor por aquí no te vayas porque yo ya me fui por ahí y es lo peor que puedes hacer. De alguna manera ese apoyo y ese soporte entre comunidades nos ha ayudado como a tener ese alcance dentro de las empresas, que finalmente es a veces donde tenemos que evangelizar y decir, oigan, empresas, como equipo pensamos esto, como UX Writer pensamos que la dirección es hacia acá por esto y esto y esto, o sea, con argumentos, ¿no? Entonces, empieza desde uno mismo y termina como comunidad. Y ahí, bueno, cuando tú, me imagino, empezaste en el mundo del UX Writing, que es lo que nos ha pasado a muchos, uno sabe escribir, uno entiende que es un tipo de escritura que es diferente, y hoy día sabemos cómo se llama, porque hace unos años hacia atrás no sabíamos cómo se llamaba esto, el contenido o la creación de contenido era mucho más genérica, no tenía tantos distintos roles hoy día, era publicitario o era informativo casi. ¿Cómo desde tu experiencia, desde el poder buscar este camino y
iniciarte en el mundo del writing, ¿cómo sientes que los espacios de la comunidad te han ayudado a crear vínculos principalmente? Y cómo los que somos parte de esas comunidades hoy día recibimos a los que están como buscando su destino, por decirlo de alguna manera, o queriendo saber cómo migrar hacia este rol desde otras disciplinas? Pues mira, yo estudié marketing y también me aventé un diplomado en periodismo. Entonces, sí me ha ayudado incluso al papel de UX Writer en el sentido de, y como Content Strategist, porque también he jugado ese rol. Eh, el marketing básicamente me ha ayudado a recordar cada que bajo una estrategia, cada que bajo un microcopy, el no olvidar el objetivo del negocio. Y para la parte de periodismo, que fue donde me empezó a llamar la atención el lado de la redacción y sobre todo el hacer las preguntas adecuadas, porque como UX Writer y Content Strategist tienes que hacer, digamos que preguntas antes de poder bajar algo en papel. Entonces, la parte periodística, que seguramente tú sabes más que yo en ese sentido, porque sé que estudiaste periodismo, o sea, es justo saber preguntar en el momento adecuado y sobre todo las preguntas adecuadas, ¿no? Que también es clave, o sea, puedes preguntar miles de cosas, pero si ninguna tiene como ese alcance o ninguna tiene algún objetivo en particular, no funciona. Entonces, elegir las preguntas en el momento adecuado también me ha ayudado. Y digo, finalmente, como comunidad o en este cuando vamos conociéndonos unos con otros, nos vamos abriendo paso, tanto nosotros mismos, o sea, vamos construyendo ese puentecito, ¿no? Y las personas que vienen atrás de nosotros, es justo facilitarles y decirles, a lo mejor facilitarles eso que nosotros no tuvimos antes, porque justo como lo comentabas, Andrea, hace 4 o 5 años, pues a quién no le hubiera gustado tener un mentor o tener material en español o pues poder a lo mejor llegar y decir, oye, es que me está pasando esto y no sé cómo solucionarlo, ¿no? O sea, no había ese soporte, ese colchoncito. Y creo que ahorita la gente que está empezando a hacer esto ya va a caer como más ligero, ¿no? Ya no se va a aventar al ruedo y sobre el ruedo va aprendiendo, sino que Exacto. ya existen tanto, en este caso igual que ustedes también están promoviendo mucho esa parte de la preparación del UX Writer, del Content Strategist. También en México estamos haciendo masterclass, estamos teniendo meetups, estamos incluso, o sea, material gratuito, ¿no? Que también es... digamos que ahí mostramos de la buena manera lo que le podemos ofrecer a la comunidad, a las nuevas generaciones, que pueden consumir y que no necesitan a lo mejor buscar una página en inglés o vaya, que sí como parte de tu enriquecimiento, pero vaya que ya existen canales, ya existe material, ya existen personas, mentores que bueno, en mi caso, por ejemplo, a mí sí me gustaría decirle a alguien, no quiero que pases por lo mismo, ¿no? Yo ya probé esto, esto y esto, te recomiendo que lo ocupes y lo adaptes, ¿no? Entonces es justo como cortarles ese paso, facilitarles los raspones en el sentido de decir, ¿sabes qué? Ya por ahí nos raspamos muchas personas, no te vas por ahí, vete por este lado y ya tú decides después, ¿no? Oye, Bárbara, durante el último año hemos visto emerger distintas comunidades. Bueno, está el caso de ustedes con UX Writers México, lo que hemos visto en UX Writers Hispanoamérica, el capítulo acá de Chile, la comunidad de las que recibo yo, por ejemplo, de IXDA. En el caso también de Chile tenemos las comunidades de mujeres que están involucradas en la industria de mujeres, más mujeres en UX, ladies en UX, Women in Tech. Hay distintas comunidades que han estado tratando de abrir ciertos espacios, tanto disciplinares, pero también de inclusión en el área. Ahí preguntarte, ¿tú crees que particularmente hemos sido una industria, la del UX, porque a veces nos combinamos con la del desarrollo digital, hemos sido una industria mayormente masculina? Y desde tu punto de vista, ¿cómo logramos mayor diversidad, no tan solo de género, sino de todo lo que significa la palabra inclusión en el ámbito de nuestra disciplina? Sí, fíjate que cuando me preguntas eso me llevó a recordar
el lanzamiento que acompañamos la comunidad de Writers México a UX Writer Chile, que justo tenían a Mariana y a Caro. Y dentro de la plática decían que parte de su papel o de su rol como comunidad en mujeres UX era incomodar. Y no sabes el boom que hicieron en mi cabeza, hicieron resonancia, hicieron clic conmigo, porque dije, oye, sí es cierto, es que, o al menos, o sea, cuando yo escuché esa palabra, recordé como esos momentos donde he incomodado, ¿sabes? Creo que además del trabajo que tenemos como vaya que hacer copy, ser estratégicos, todas las tareas y actividades que hace un UX Writer y un Content Strategist. En mi caso, he tenido también como trabajo incomodar, en el sentido de decir, creo que es muy sencillo. Ahorita se me viene un ejemplo en el contenido que sacamos, ¿no? Mucho pensaba que habría alguna aplicación en general, no estoy hablando de algo en particular, y siempre decía, bienvenido, Bárbara, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué me dicen bienvenido, Bárbara? O sea, vaya que sé que implica cambios tecnológicos y de contenido y demás, pero digo, es un cambio muy sencillo como decir, en vez de bienvenido, Bárbara, ¿por qué no me dices bienvenida, Bárbara? Ya sabes que me llamo Bárbara, ya sabes que soy mujer, y entonces detrás del telón decía, hey, aquí en bienvenido seguramente podemos cambiarle, porque te damos la bienvenida y ya no importa a lo mejor si eres Rodrigo, Andrea, no sé, Fran, Bárbara, Carlos, Carmen, etcétera, ¿sabes? Entonces, esos momentos donde yo levantaba la mano y decía, recuerden la inclusión, ¿no? O también la parte de pues gente, por ejemplo, mayor, ¿no? Cuida mucho la jerarquía la jerarquía y el tamaño de fuente que utilizamos dentro en el contenido, ¿no? Porque pues ahora ya las personas mayores que pensábamos que no se metían a consultar en las aplicaciones o algún sitio, pues ahora por tema de la pandemia, pues todos nos forzamos a pasarnos a digital. Y si ya desde ahí estás considerando que gente mayor necesita tener una buena fuente, una fuente grande o lo suficientemente grande para poder tener una lectura y una comprensión, o sea, son esos detalles que quieras o no, tomas el papel de incomodar a quien tenga que ser para que se corrijan las cosas desde ahí. Entonces, yo me empecé a sentir cómoda incomodando. Sí, porque ya después decían, ya viene Bárbara a decirnos que la accesibilidad, que la inclusión, que esto y que aquello, y yo feliz, yo decía, pues no, o sea, esto se tiene que corregir, ya no está funcionando, y me encanta sobre todo este soporte que estamos teniendo entre mujeres. Ahora estamos como apoyándonos y echándonos porras a decir, tú sí puedes estar incluso en puestos directivos y más allá, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor estoy poniendo ejemplos hacia el aire, pero sí es un tema que me encanta que ya se hablen o que haya espacios y haya comunidades donde dicen, aquí tienes un espacio libre para proponer, para crecer, y lo más bonito es que crecemos juntas. Entonces, es increíble. Y ahí, considerando que parte de tu carrera la desarrollaste en otro contexto, ¿qué rol sientes que juega el que seamos capaces, especialmente como mujeres, de creer en nosotras mismas, de posicionarnos en un mundo del diseño de experiencia donde primero tenemos que validarnos muchas veces internamente en las compañías porque no hay una convicción en torno al diseño de experiencia, y segundo, porque es todavía más difícil una convicción en torno al diseño de experiencia desde el contenido. Yo llevo 10 años trabajando en contenidos y siempre nos tiran como al final, lo vemos mañana, alguien ya lo pensó, y siempre nos pasa que, tanto en marketing como ahora en UX, siempre queda como tarde y apurado y sale mal, creo yo. Como que nos cuesta instalar que es prioritario, que tiene que pensarse, que no es al azar, que en el fondo no es porque cualquier persona sabe escribir, puede escribir contenido, sobre todo cuando es orientado al usuario. ¿Con qué actitud tú te paráis frente a ese contexto y cómo
¿Cómo ves tu evolución en ese tiempo? Ya, pues la verdad es que sí me ha pasado, incluso actualmente en empresas todavía no ven el potencial y no le toman la importancia que tiene la comunicación dentro de sus aplicaciones, sitios web o tiendas en línea. Y creo que están cometiendo un error. Eh, Parte como responsabilidad que tenemos dentro de las empresas es empezar a darle visibilidad a qué tanto puede mejorar una experiencia digital si le pones más atención al contenido. Y eso, digamos que lo he estado haciendo desde llevar a la mejor data, ¿no? Pues mira, resulta que si le cambias el texto a un botón, puede subir la conversión o puede dejar el lead la persona y no nada más desde nuestras posiciones, o sea, la misma gente que está en Google, que está en Facebook, en Netflix, han llegado con casos y decir, o sea, nosotros movimos un texto, hicimos A/B testing y de aquí, pum, o sea, repuntó y pues resulta que ahora están reservando más en Airbnb, ¿no? Entonces, digamos que ya tenemos más ejemplos con los que podemos llegar a las empresas y decir, mira, o sea, si sales a lo mejor un poquito de tu contexto, en el contexto de los grandes, de los que ya tienen mucho tiempo haciendo esto, eh, le han puesto mucho detalle, mucho interés al contenido y estos han sido sus resultados, ¿no? Entonces, creo que eso ha ayudado bastante. Lo segundo es la perseverancia. A mí me regañaban mucho dentro de los equipos porque me decían, Bárbara, es que eres una necia, es que entiende. Yo decía, no, es que hay que ser perseverantes. O sea, hay que ser perseverantes porque, o sea, solo la perseverancia te ayuda como a que en la siguiente ocasión, después de que ya dijiste 1000 veces algo, a lo mejor digan, bueno, pues igual sí hay que considerarlo y tal, ¿no? O sea, hay que ser muy perseverantes, hay que también creer en ti misma, creer en la data, y hacer digamos que tu research previamente para llegar con más herramientas y decir, mira, ya hice un benchmark, a lo mejor nosotros estamos fuera de contexto, ¿no? Y si hacemos una prueba, no sé, entonces sí creo que también se necesita mucha valentía para enfrentarte tanto, o sea, personas que a lo mejor tienen la decisión de decir sí, ponlo, no lo pongas y demás, ¿no? Es como esa negociación y también ser estratégicos, ¿no? Porque hay momentos en donde no te queda otra más que sacar las cosas como están, pero en la siguiente liberación que tengas, ahora sí decir, hey, ya vino la necia a decirte que pues, la vez pasada me dijiste que esto no se podía, bueno, pues ya se puede, ahora sí incluyen, ¿no? O sea, entonces creo que ha sido ese un papel, o sea, a lo mejor ahorita lo cuento como muy ligera, pero ya en el día a día, en el rush, pues evidentemente que hay frustración, hay estrés, hay miles de cuestionamientos, pero cuando crees en realidad en lo que estás haciendo, el no bajar la guardia creo que ha funcionado siempre. Me acuerdo en un trabajo anterior a mí me decían la pesada de la internet. Porque siempre llegaba, estaban todos felices y yo decía una cosa que hacía que todo estuviera mal de nuevo. ¿Sabes qué, Andrea? Es que solamente así se mejoran las cosas, porque pasa mucho que no decimos lo que opinamos, o sea, por a lo mejor, voy a poner un ejemplo, si resulta que hay en una sala 10 personas y están rebotando algunas ideas, si 9 personas dicen, no, tiene que ser la opción A, ¿no? Entonces, hay una persona que piensa que es opción B y a veces elegimos la opción A para apoyar al equipo y está bien en el sentido de hacer equipo y digamos que no ir en contra y no hacer los esfuerzos por separado o dividirlos, pero si esa persona dice, es que, a ver, vamos a darle una segunda vuelta a este tema porque no me hace sentido, porque yo recuerdo que en una investigación, en un caso, en una entrevista con la persona usuaria, etcétera, o sea, ahí está la diferencia de esa persona donde dice, o digamos donde mete la duda, ¿sabes? Y donde no solamente tomamos las decisiones
aquí en México le decimos no seas borrego, ¿no? Porque los borreguitos que son preciosos, o sea, normalmente van a seguir a todos, ¿no? O sea, van para la izquierda, vamos todos para la izquierda, ahora para la derecha. Y entonces, no seas borreguito, mejor, a ver, toma una pausa, analiza la situación. Claro. Y creo que mucho el papel que he jugado es decir, o sea, uno, no voy a ser un borreguito donde veo que algo no me está haciendo sentido, ¿no? Entonces es ahí donde pues me decían, no, Bárbara, es que tú y que yo y que, bueno, pero la verdad es que me llevo mucho mejores y buenas experiencias de esos momentos donde no he sido un borreguito. Me he quedado mucho más satisfecha conmigo y no decir, ah, bueno, pues ya dijeron que así va a estar, así lo dejamos, ¿no? Entonces, no, ahí es donde tú tienes el chance de decir, vamos a hacerlo diferente si se ha venido haciendo mal o se tiene que corregir algo, corrijámoslo desde ya, porque si no, mira, ese error se va juntando como una bola de nieve y llega un punto en donde la bola de nieve que ya tienes es tan grande que ahora tienes que irte más profundo, ¿no? O sea, tecnología, producto, legal y tal, cuando a lo mejor el problema era así de chiquito, pues bueno, ahora ya tienes que resolver algo gigante. Oye, Bárbara, yo ando al lado de la formación y la educación en UX. Bueno, hemos conversado, tú tienes ya 10 años en experiencia, la Andrea también lo mencionaba. Hace 10 años no había mucha formación en UX, o muy poca. Realmente a nosotros nos tocó educarnos en el camino autodidacta, leyendo autores, ¿cierto? Y a medida que pasaron los años, hemos ido creando programas, formas, cursos de poder capacitar a otros en el camino del UX y particularmente el del UX Writing y UX Content. ¿Cómo te ayudó a ti tu formación profesional y cómo llegaste a este mundo de hoy día encontrarte especializada en el UX Writing y que también estás tomando el desafío de hacer mentorías para otros? Ya, pues mira, creo que la curiosidad es la que me ha llevado hasta donde estoy. Porque justo, digamos que empecé, o sea, he pasado por muchas posiciones, pero en el momento en el que descubrí la parte digital, he disfrutado mucho sentarme en mi computadora, ponerme los audífonos, musiquita y empezar a crear contenido, ¿no? Entonces me despertaba como con ganas de generar contenido que conectara y generar como cosas que hicieran sentir algo a las personas. Así digamos que empecé en la parte digital, ¿no? Incluso fui community manager en su momento, luego empecé a hacer copywriting, luego de repente le metí mano a una tienda en línea que es está muy posicionada aquí en México. Luego de ahí me empezaron a buscar de la banca, ¿no? En la banca. Me dijeron, ¿sabes qué? Me está gustando lo que estás haciendo porque digamos que todo mi trabajo lo iba actualizando en mi portafolio. Y alguien me encontró de la banca y me dijeron, ¿sabes qué, Bárbara? Queremos que lo que estás haciendo aquí vengas a hacerlo acá. Y yo no sabía que intuitivamente ya estaba haciendo UX. O sea, hay muchas personas que ya hacen o hacían UX sin saberlo, ¿no? Entonces yo no sabía como mucho de la posición de Content Strategist y de UX Writer, pero me dijeron, es que es básicamente lo que estás haciendo ahí, ¿no? Que fue un mentor que tuve hace algunos años y me dijo, yo te voy a ayudar, te voy a enseñar lo que sea necesario, pero me gusta cómo estás manejando las experiencias por allá. Entonces, la segunda pregunta que me hice fue, híjole, pero la banca, no sé, ¿sabes? Porque yo como que venía del lado más creativo y a mí me fascina la parte de crear campañas y de anuncios y pues soy mercadóloga, ¿no? Entonces me dijeron, pero aquí vas a tener un espacio para proponer, va a haber espacio como para que se empiece a hacer tu equipo de UX Writers y tal. Me dio miedo porque dije, híjole, o sea, me voy a aventar algo que a lo mejor voy a aprender en el camino, pero pues también ya iba a tener a personas a mi cargo, ¿no? Entonces, o sea, es de esos momentos donde tienes que tomar la oportunidad y decir, pues te arriesgas, o sea, creo que siempre he sido así como muy arriesgada, o sea, como que me gusta decir que sí con ayuda de la curiosidad para salir más allá de lo que tengo en mi computadora. Entonces, acepté ese reto que digamos que fue un año como de mucho aprendizaje y a la par de
adelantarme 3 capítulos para Ujú. cuando llegara las personas a mi equipo, yo ya estuviera 3 capítulos adelante de ellos, Claro. ¿no? O sea, esa era la única, digamos que diferencia entre ellos y yo, que Ujú. yo tenía que estudiar más, prepararme más, preguntar más, investigar más, empezar a leer un poco más sobre todo en inglés, porque en ese momento pues había menos contenido en español. Y ya cuando a lo mejor empecé a capacitar a las personas, ya estaba un poquito adelantada y era más fácil para mí. Entonces, sí, para mí fue como un año de crecimiento y de aprendizaje, o sea, internamente y mentalmente lo sentí como si hubieran sido 3 años, porque cuando enseñas, no tienes pretexto para no seguirte preparando, para no seguir aprendiendo. Entonces, yo me sentía tan comprometida pues de ayudarles y de darles al equipo lo que necesitaban. Y de repente decía, mira, es que esto no sé cómo solucionarlo, pero vamos a investigarlo, ¿no? Y juntos o juntas buscábamos como la mejor solución. Y de ahí y, bueno, vaya que también ya tenía como experiencia teniendo personas dentro de mi equipo años atrás, como que tomé un poco más de valor y Ujú. dije, bueno, ya lo hice una vez, ¿por qué no lo vuelvo a replicar en otros lados, ¿no? Claro. Entonces, de ahí ya fue como mucho más sencillo el empezarme como a abrir un poco más en el sentido de compartir, porque Ujú. descubrí que me gusta compartir lo que sé. Y era algo que, pues a lo mejor cuando estaba más joven decía, no, o sea, como que era muy, muy, muy introvertida todavía de repente, pero me di cuenta que el como facilitar esa información también a mí me ayuda como para no conservarla, porque pues a mí de qué me sirve, o sea, te la puedo compartir mejor, a lo mejor tú me compartes lo que sabes y crecemos más. Claro. Entonces, para mí, este fue como un parteaguas donde decidí empezar como a compartir. Y ahora Ujú. que lancé la masterclass, la verdad es que yo siento todavía que hay muchas personas que hacen UX Writing y Content Strategy y que se pierden de repente o que sienten que a lo mejor, o sea, están en blanco y que no saben para dónde ir, como que están un poquito perdidos. Y yo siento esa frustración al ver a estas personas como no saber para hacia qué dirección tomar, ¿no? Entonces, Claro. uno de los motivos por los cuales hice la masterclass es decirles, hey, la clave también está en la mentalidad, ¿no? En el Ujú. mindset que tengas, porque si cambias ese mindset, las tareas van a ser más fáciles y no te vas a frustrar tanto, no te vas a equivocar tanto y demás. Y dije, pues, ¿por qué no lo comparto? O sea, creo que quise hacer de alguna manera como esa aportación y evitar todo ese como aprendizaje y raspones que platicábamos al inicio, Ujú. que te pueden facilitar y te pueden acortar el tiempo de aprendizaje. Sí, po. Oye, ya yéndonos a una pregunta un poco más técnica, cuando hablamos de estrategia de contenido, yo lo veo a veces, sobre todo cuando participo, no sé, en instancias con otras agencias o que vienen más bien del área de la publicidad, ya hablan de la estrategia de contenido, el contenido 360, el contenido ovni no sé qué, el contenido, como que, y es muy grandilocuente, digamos, Ya, como esto del contenido. Pero me pasa que a veces me quedo con la sensación de cómo efectivamente se articula una estrategia de contenido cuando hablamos de un proyecto digital. ¿Realmente estamos haciendo estrategia o comunicación estratégica cuando creamos estos contenidos o solamente estamos articulando de manera más táctica las necesidades y las ideas fuerza del negocio a través de mensajes en plataformas? ¿Cómo veis tú esa distinción y cuán efectiva cuán efectivo, cuán real es nuestro rol como estrategas del contenido? creo que todo, o más bien como la evolución natural, es que empecemos a lo mejor un poco más didactas al bajar una estrategia de contenido. Eh, pero eso no quita a lo mejor la responsabilidad que con el tiempo empieces a identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades que tienes al bajar esa estrategia o ese contenido. Y a partir de ahí ya no, digamos que llega un punto en donde dejas de ser novata en lo que estás haciendo y ya es donde tienes que empezar como a nutrir más, ¿no? O sea,
buscar como información que te ayude a bajar las buenas prácticas en la estrategia de contenido. Ahí es donde ya sí o sí tienes que tú primero mejorar como en cuestión de tener las herramientas que se necesiten, de a lo mejor buscar hacer mejor cada vez la estrategia y eso, que si en el paso del tiempo a lo mejor como novatos nos equivocamos es normal y natural, pero llega un punto donde dices, bueno, ya me equivoqué aquí, ya no me puedo volver a equivocar. A mí me gusta a lo mejor pensar que vamos a tener nuevos errores, a cometer el mismo error 2 o 3 o 4 veces. Entonces, creo que ya después de cierto tiempo, cuando estás metida en la estrategia, ya no se te debe de ir nada, ¿no? O sea, ya tú, incluso tu ancho de banda mental debe de estar lo suficientemente amplio para decir cada que bajas un contenido, qué es lo que me pasaba, ¿no? Yo pensaba en el objetivo del negocio, pensaba si se iba a poder lograr por la parte tecnológica, pensaba en la parte de seguir vendiendo, pensaba en la parte de seguir dándole a las personas lo que están buscando en tu servicio o en tu producto. Y, y también de alguna manera, o sea, a mí me gusta pensar que el contenido estratégico es como la brújula, ¿no? O sea, la brújula cuando estamos un poco perdidos, pues se revisa como digamos que la documentación inicial, que es objetivos, qué queremos lograr, cómo queremos conectar, cómo queremos comunicar, qué entregables necesitamos, y todo eso lo empiezas a intersectar cuando tienes digamos que esas dudas en el Inter y es la brújula que te va a decir, ¿sabes qué? Pues recuerda que si ya te estabas yendo hacia la derecha, es hacia la izquierda, ¿no? Entonces, creo que va por ahí la preparación del content strategist. Y ahí a mí me llama la atención a veces cuando, no sé, personas que crean contenido, por ejemplo, no saben de posicionamiento orgánico o no entienden que una microcopia es parte de un ecosistema más grande que no es solamente la interfaz donde el usuario no la encuentra, sino que están las redes sociales que puede articular esa marca, está el sitio completo, está toda la comunicación de una marca, está también cruzando lo que esa microcopia puede significar, digamos, en una experiencia. ¿Crees que somos un poco cómodos con no, como concentrarnos en a lo mejor escribir muy bien, como así la microcopia perfecta, sin entender que hay otros elementos que también tienen que articularse, el poder testear, el poder medir, estresar el contenido? Creo que en el rush de cada día de repente se nos olvida. Sin embargo, creo que, o sea, al menos yo recuerdo cuando hice mucho contenido estratégico, me hice como muy buena compañera de las personas que hacían SEO y las personas de marketing y las que hacían las campañas y las que a lo mejor desde allá nos daban una guía de estilo para poder aplicarla en la aplicación y en el sitio web o en lo que... Entonces, a mí me faltaba tener ese canal de comunicación abierto porque a la primera duda que tenía iba y le decía, oye, estás a lo mejor, no sé, un ejemplo, si ellos del lado de marketing ya habían lanzado alguna campaña con alguna keyword específica, pues mi chamba era asegurarme o revisar que no estuviera algo activo o ya posicionado para yo traérmelo y hablarte en la aplicación de esa misma keyword que la persona estaba buscando en Google y esa consistencia y esa como, no sé si se dice así, homogeneidad, Ajá. Se viera en todos los canales donde entraras, porque ese es uno de los, digamos que de los pain points que tenemos, que entras a un sitio web y te hablan de una forma distinta, utilizan un lenguaje distinto y abres el app y parece que te habla otra persona u otra marca, ¿no? Una vez hice un ejercicio donde, que ese ejercicio está muy bueno, pones a lo mejor pantallazos digamos que o bueno, yo lo hice con la competencia y le quitabas los colores y a lo mejor ponías, o sea, digo, ahorita estoy pensando en un ejemplo, pero lo hice como tal en un benchmark,
bajé la comunicación de cada una de esas marcas que competían con donde estaba. Y si le quitas los colores y quitas como el logotipo, El pues branding. no había diferencia. El branding lo quitabas y no había diferencia entre una pantalla y otra. O sea, parecía que no tenía incluso la competencia como esa personalidad para comunicarte justo lo que una guía de estilo te dice que tienes que hacer o tienes que lograr como parte de la comunicación, ¿no? Entonces, creo que ahora más que nunca necesitamos también tener esa parte bien trabajada, porque de ahí nace la diferencia entre una marca y la tuya. Entonces, nos ayuda mucho a tener esas áreas de comunicación como muy cercanas para que sin problemas, sin pena, sin preocupación vayas y le preguntes, oye, aprendí un poquito sobre long tails y keywords y AdWords y tal, o sea, eso de alguna manera, tú le ayudas a la persona que se dedica a eso a posicionar más y hacer digamos que la estrategia tener más alcance de tu lado si estás en el app o en el sitio, que si cada quien hace sus esfuerzos por separado. Entonces, esa es una clave fundamental. Siempre me he hecho amigos de los marketeros. Oye, Bárbara, y en ese sentido, para crear, seguir creando valor en los productos digitales en los cuales trabajamos y seguir posicionando la importancia del contenido, ¿qué otras habilidades y herramientas crees tú que son fundamentales cuando estamos en esa etapa, en la etapa de crear y ejecutar la estrategia de contenido? Cuando tú lo mencionabas recién, hay que hacerse amigo del marquetero, saber negociar. Por lo pronto siempre aparece esa habilidad como esencial, el saber la gestión política, la negociación con otros, convencer. ¿Qué otras habilidades y herramientas tú crees que son fundamentales en ese momento en que hay que, esto que estamos trabajando, lograr que se lleve a cabo y convencer a gente de la organización principalmente? Creo que a veces se nos olvida que los stakeholders también son personas y lo que creo que uno, darle la importancia a lo que cada stakeholder le aporta a la experiencia y pensar en un modo como más holístico, más de ecosistema. Cada cambio que se haga, incluso aunque no sea en tu área, sí le va a repercutir a tu área. Entonces, tienes que pensarlo todo de manera, le dicen big picture, o le dicen, tenía un jefe que me decía, ve el bosque completo, no veas nada más el árbol que tienes enfrente de ti. Y ese bosque completo o ese ecosistema implica el área tecnológica, el área de negocio, el área de legal, el área de marketing, el área de service design, UX research. Entonces, cuando tienes ese, digamos que ancho de banda o la vista panorámica lo suficientemente amplia para poderlo considerar y aplicar en lo que estás haciendo, es como muy valioso en el sentido de que no nada más te enfocas en dar una buena experiencia desde tu persona, sino que ayudas también a que ese ecosistema siga funcionando desde tu área, ¿no? Y las personas te agradecen el hecho de que pienses en los insights que sacó la persona que se dedica a hacer UX Research, ¿no? O sea, yo sí peleaba mucho de no, pero consideremos los insights y consideremos las pruebas y consideremos el A/B testing que hizo el área desde Service Design, donde mapea todo, desde el área de UX Research, donde llega y dice, estábamos equivocados, nadie entiende la comunicación que estamos sacando, bueno, eso hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, ellas, se sienten como agradecidos y te aportan más valor y te dicen, ¿sabes qué? Si yo me acuerdo, si quieres bajar este copy, te recomiendo que hagas esto porque en una entrevista resultó que digamos que te lleva esa información y te llenan como de más data que te puede ayudar a entregar más valor a lo que estás haciendo. Y yéndonos un poco a los roles, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, hay muchos roles hoy que trabajan en UX Content.
Y ahí hay muchos que hacen el rol como al mismo tiempo, digamos, de Content Strategist y UX Writer, entendiendo que son cosas distintas. ¿Cómo crees tú que se complementan esos roles y cuáles son las principales diferencias o habilidades que tú ves entre un rol y otro? Son para mí los objetivos de cada rol y los entregables que ofrece un UX Writer versus un Content Strategist. En mi caso, que hacía el papel de ambos, digamos que facilitaba como ese trabajo de principio a fin, ¿no? Porque como, o sea, volvemos a tocar el tema de que a veces solamente vemos el problema que tenemos enfrente, pero se nos olvida revisar qué hubo detrás o qué hay detrás de esa experiencia y qué va a haber después de esa experiencia. Entonces, como Content Strategist facilita el considerar el detrás y el futuro, ¿no? Porque como novatos normalmente nos pasaba que lanzabas algún contenido o bajabas alguna solución, pero se te olvidaba considerar que esa experiencia iba a convertirse en algo mucho más robusto, mucho más grande, y cuando llega a ese punto, lo que habías propuesto en su momento, anteriormente, ya no hacía match con esa grande experiencia. Entonces, ahí tenías que trabajar dos veces. Entonces, antes digamos que por eso como que soy muy fan de primero la mente y después el texto, porque tienes que ver digamos que tienes que ver la experiencia completa, no necesariamente porque estás trabajando a lo mejor en las instrucciones de una app, sino de dónde viene la gente cuando va a llegar al app, ¿no? Y dónde va a ir la gente cuando le dé clic. Pues justo creo que para cerrar es el objetivo y los entregables. Con eso creo que es mucho más fácil diferenciar lo que se está haciendo pues cada día, ¿no? Porque en el Rush, de hecho, también he conocido como personas que una sola hace la función de estas dos personas. Entonces, así puede diferenciar tanto el trabajo que está haciendo de un lado como del otro lado en la parte del segundo rol, ¿no? Excelente. Oye, Bárbara, ya para ir cerrando la entrevista, como última pregunta, no perder la ocasión de preguntarte por tu experiencia en banca. Nos pasa, y lo conversamos con nuestros alumnos hace poco con la Andrea, sobre todo la banca es un rubro donde uno, más allá de guiar al usuario por procesos transaccionales, también tiene que traducir cosas que a veces es muy difícil de traducir porque hay cosas, leyes por medio, normativas. ¿Cómo es el desafío de diseñar contenido en un rubro como el de la banca? ¿Y cuáles son los desafíos que se avisoran en esta industria para nosotros los UXers desde el lado del contenido? Ya entendiendo también que todo cambió con la pandemia y hoy día todo es digital y whatever. Y creo que sigue siendo el principal la tecnología. Y no lo digo en el mal sentido, lo digo en el buen sentido, porque cuando, digamos que tú puedes proponer con el resto del equipo una experiencia, no sé, innovadora, una experiencia nueva o algo que realmente está buscando como la persona usuaria. Sin embargo, si no consideras antes de bajar esa estrategia la parte tecnológica, se puede quedar en el tintero la experiencia que pretendes ofrecer. Y creo que ese fue como uno de los, digamos, de los mayores retos que teníamos. Ahí lo que se tiene que hacer es integrar a la parte tecnológica a esa estrategia que se baje a nivel diseño, para que desde ahí nos den como, digamos que nos digan, esto sí se va a poder, esto no se va a poder, pero te ofrezco esto a cambio, ¿no? Entonces, diseñar la experiencia con las personas que van a encargarse a desarrollar y a
a darle visibilidad a ese contenido, a ese diseño, pues claro, entonces incluso lo que a veces se hace es desde el entendimiento del problema, traerte a la parte a lo mejor legal, a la parte tecnológica, a la parte de producto, y ahí poner sobre la mesa lo que se tiene que resolver o lo que se tiene que diseñar. Y cada quien te va dando esa retroalimentación, incluso marketing, ¿no? Desde marketing también. Y ahí ya dicen, o te van a decir, ¿sabes qué? Podemos hacer esto juntos, o lo que te puedo ofrecer por ciertas limitaciones es esta parte. Y sobre eso ya empiezas a diseñar. Cosa que a veces empezamos al revés, ¿no? A veces diseñamos y a veces se crea el contenido y los copies y SEO y demás, pero si no tocaste base con las personas adecuadas, con los product owners o los project managers, creo que puede ser un freno en el camino para poder lanzar esa experiencia. Entonces eso ha sido como fundamental, pero obviamente pues hasta que no te pasa, sabes cómo poderlo solucionar. Entonces, creo que ha sido ese el principal y el que ahora se me viene a la mente. Y ahí nosotros, o sea, a partir de la experiencia que tuvimos el año pasado con el diplomado en Content Strategist, nosotros incorporamos privacidad y legales como parte de los contenidos que abordaba el diploma. Y fue muy divertido el ejercicio porque el desafío para los estudiantes fue traducir textos legales a un lenguaje que todas las personas entendieran. Y en una retrospectiva hace unos días, una de las estudiantes nos contaba que había iterado esto después por su iniciativa propia, digamos, con un abogado. Y el abogado le decía que estaban muy bien escritos, pero que no le servían a él como abogado de una compañía porque en tribunales no le iban a dar la razón en el fondo. Entonces, como que protegían demasiado al usuario y no al negocio. Teniendo en cuenta tu experiencia en banca, yo no conozco cuál es la normativa bancaria o de servicios financieros en México, pero me imagino que debe tener ciertas restricciones, etcétera. ¿Cómo es el rol como de un content strategist o de un writer en términos de su relación con el usuario? ¿Cuánto lo cuidamos? ¿Cuánto nos preocupamos? Porque sí, pues si el abogado te dice que ese texto no le sirve, es poco probable que la compañía te diga el writer tiene razón, probablemente le va a dar la razón al abogado, que es el que los tiene que defender legalmente si hay un problema después. Sí, claro. ¿Cuán fácil o cuál es el rol que nosotros tenemos ahí para poder garantizar en el fondo que las personas, sobre todo cuando hablamos de servicios financieros, entiendan lo que están leyendo, estén seguros respecto de la información que reciben y puedan hacer un buen uso del servicio con la información necesaria para esa toma de decisiones? Claro. Creo que el papel que tienes que jugar en este caso es de negociador o negociadora, porque también tenemos que entender, digamos, que la parte de legal, o sea, lo que a mí me funcionaba era como investigar qué era lo que más temía esa persona de legal, y decía, es que, mira, si le cambias aquí, creo que no van a entender que lo que yo quiero, como digamos que cubrir para la parte legal es esto. Entonces, una vez que ahondas en el temor que tiene la persona que da salida a la parte legal, a los textos legales, puedes proponerle como textos que entienda el usuario, la persona usuaria, y que también cubra la necesidad de la parte legal. Entonces es ahí donde juegas un papel de negociador. Hay momentos donde, por ejemplo, o sea, si igual a lo mejor queremos hacer más pequeño el nombre de un producto porque lo va a ver en la aplicación, pues seguramente te va a decir que como se registró el nombre del producto tal cual y tiene 3, 4 palabras, tendrá que conservarse así. Entonces ahí ya no hay mucho que hacer. Lo conservas y ves de qué manera a lo mejor le quitas más texto a la experiencia para que no se vea muy saturado, ¿no? Entonces, digamos que ahí vas midiendo hacia dónde a lo mejor puedes como facilitar la parte legal, pero siempre teniendo en cuenta que las personas que leen los legales tienen que entenderle muy bien a lo que están contrastando, a lo que están, porque vaya que esa es también una de las tareas que tiene el UX Writer, ¿no? Que es
de manera simple comunicarte lo que a lo mejor alguien de legal, con su lenguaje de abogado o de abogada, digamos que esa parte de ser la interfaz entre todo lo que hay detrás, que todo el equipo que hay detrás, que tú puedas hacer ese filtro y decir, bueno, si aquí me estás hablando de una palabra que no va a entender la persona que va a contratar, bueno, a lo mejor yo puedo hacer un ajuste y básicamente es trabajar también con ellos, ¿no? Lo que hacía era, ellos mandaban sugerencias, ¿no? Y decían, sugerimos que en vez de este copy vaya este copy, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿qué tanto puede afectar a nivel macro que conservemos esta palabra que nos está pidiendo legal? No, pues la verdad es que no va a afectar y se sigue entendiendo el mensaje completo. Bueno, pues lo conservamos y le decíamos, bueno, órale, este sí aplica, ¿no? Y había momentos en donde decían, es que esto tiene que ir. Y cuando lo cuestionabas y decías, bueno, ¿en qué parte de, digamos que ellos tienen su documentación y sus, digamos que su Biblia? Y ahí decían, bueno, en la parte tal dice esto y ya decíamos, si está dentro digamos que de la normativa bancaria, pues no podemos hacer mucho, pero si solamente es una opinión o es a lo mejor algún temor, entonces es ahí donde ya empiezas a jugar como la negociación. Excelente. Oye, muchas gracias, Bárbara, por la participación, haberte dado el tiempo de conversar con nosotros, entretenida conversa. Así que nada, muchas gracias por haber participado. No sé si tienes algo que quieras comentarlo para cerrar, que te haya quedado en el tintero, promocionar algo. Sí, con gusto. De hecho, en el perfil de Instagram encuentran mi sitio donde tengo algunos recursos gratuitos para UX Writers y echen un vistazo a la masterclass que hice con mucho cariño. Ya después me dan su retroalimentación. Y pues nada, saludos a todas las comunidades que nos están escuchando. No se den por vencidos, sigan siendo necios y esos hay un libro que me fascina, que se los recomiendo, que estoy leyendo, que me encontré por ahí, que fue un boom en mi cabeza. Se llama Cómo los inconformes mueven el mundo. Entonces, también como parte de la chamba que tenemos como UXers es ser inconformes pero propositivos, ¿no? Y los inconformes que proponen son los que van a empezar a cambiar y a ofrecer esas experiencias viejas a las experiencias nuevas y a traer cosas como innovadoras. Se los recomiendo muchísimo y pues nada, díganme qué les parece esa masterclass por redes sociales y con gusto ahí les damos, les damos más acceso a un poquito más de material. Buenísimo. Buenísimo, muchas gracias, Bárbara, y todos los que están escuchándonos y viéndonos pasen por las redes sociales de Bárbara y le dejan comentarios en sus redes o en este mismo video también nos pueden dejar comentarios y nosotros se los podemos hacer llegar a la Bárbara. Oye, a quienes nos están viendo y escuchando, lo repito, el año pasado nosotros sacamos 2 ebooks, pueden pasar a buscarlos, leerlos, descargarlos y leerlos posteriormente. El primer semestre del año pasado sacamos el ebook de personas provisorias, dada la pandemia, y tenían algunos supuestos para empezar a hacer investigación, jugar con algunos arquetipos preliminares. Y el segundo semestre sacamos nuestro bebé, la guía del UX Content, que está ahí agarrando vuelo de a poquito, aprendiendo a caminar a esta altura. Así que estamos muy contentos con eso. Vayan a nuestro sitio y los pueden descargar. Sí, recordarles también que estamos en rediseño de nuestra oferta de workshop, de IDA Workshop, que tuvimos varias semanas del año pasado, así que en nuestro grupo en Meetup nos encuentran como IDA Chile, pueden ahí también dejarnos sus sugerencias de temas para los talleres del próximo ciclo que vamos a hacer ya, yo creo que más cercano a marzo, abril de este año. Déjenos descansar un poquito porque tenemos con Rod principalmente demasiadas horas de grabación en el cuerpo, entonces estamos ya planificando cómo va a ser la propuesta de workshop que vamos a tener hacia marzo de este año, así que en Meetup nos pueden dejar también sus recomendaciones, los temas que les interesa que podamos revisar. Y recordarles que estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Spotify, nos pueden escuchar ahí mientras vayas recorriendo Ciudad de México, paseando, en el auto nos puedes estar escuchando también, Bárbara. Denle like y suscríbanse a nuestro canal, cuéntenos qué les parece
nuestros invitados internacionales. Si tienen preguntas para Bárbara, las pueden dejar en los comentarios de este video. Si tienen conocen algún UXer que quieran que entrevistemos también en español, ahí nos lo pueden sugerir. Nuestro gran equipo de producción va a ver cómo conseguimos también esa entrevista. Lean nuestro blog, donde estamos también generando artículos, publicando artículos a diario sobre diseño de experiencia y todas las disciplinas afines. Y por último, el llamado a atención. Ya pasamos al fin de año, pero creo que no nos deberíamos distraer. Este virus lo paramos entre todos, hay que continuar con las precauciones y cuidarnos mucho del COVID. Sabemos que es algo que está ahí, más allá de cuánto hayan avanzado los testing y las vacunas, todavía no está resuelto, así que súper importante el autocuidado para que todos podamos estar sanos el mayor tiempo posible, y si tenemos la fortuna de quedarnos en casa, más allá de que acá en Santiago estamos con un verano candente, aprovechemos eso y cuidemos también a las demás integrantes de nuestras comunidades. Así que con esas recomendaciones me despido. Bárbara, nuevamente muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, por esta entretenida conversa. Siempre es un agrado encontrarse con amigos y amigas en este espacio, y a quienes nos vieron y nos acompañaron hoy día. Nos volvemos a encontrar en nuestro siguiente capítulo de Los Martes Son de UX. Que estén muy bien. Cuídense. Venga. Recuerden, ¿sí? No. Dale. Estoy echando porras rock. Excelente.